Ya estamos nuevamente aquí. Tuvimos algunas dificultades al comenzar la transmisión, pero bueno, estamos aquí. Hablábamos de que vamos a darle lectura, estamos dándole lectura continua a nuestro Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 10, hoy en el versículo 38 al 42. Con esta lectura termina el capítulo 10 y la próxima semana, con la gracia de Dios, estaremos iniciando el capítulo 11 de Lucas. Comentaba también que no tenemos una lectura continua de la primera lectura. La primera lectura siempre va a ser una lectura del Antiguo Testamento que va a buscar ayudar a entender, ¿sí? A entender el Evangelio, la novedad del Evangelio. Y el Salmo va a buscar contestar o una respuesta de lo que surja de la primera lectura, ¿sí? Como lo vamos a ver en este caso. La segunda lectura no necesariamente coincide, aunque en el fondo coincide el tema de la salvación, es uno, pero no necesariamente coincide con el Evangelio o con la primera lectura o con el Salmo, sino va a ser una lectura continua, generalmente una de las cartas de San Pablo. Bien, pues estamos ahora en el domingo ya 16, el domingo 16 de este tiempo ordinario y nuestra lectura de Lucas. Tomamos nuestras Biblias en este capítulo 10 y vamos a darle esta lectura. Nuevamente voy a hacer la señal de la cruz porque en el otro ya había iniciado y aunque habíamos hecho la oración, pero es importante, ¿verdad? Como este video el otro lo eliminé y este va a ser el que va a quedar, pues es importante siempre que cuando se vea posteriormente, pues iniciemos siempre con un clima de oración. No podemos leer la palabra de Dios sin estar conectados con Él, ¿sí? Así es que iniciamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues gracias a todos por estarse conectando y estar deseosos de prepararnos para este domingo que viene. Este pasaje es muy conocido por todos ustedes. Es el pasaje de Marta y María. Vamos a ver la lectura y vamos a ir explicando poco a poco elementos que pueden ayudarnos para celebrar mejor nuestra Eucaristía y para vivir mejor nuestra fe cristiana. Dice, mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Bien, este es el pasaje del Evangelio que vamos a celebrar y que va a ser proclamado en la Eucaristía. Entonces, como nos damos cuenta, es un pasaje pequeño, pero que inmediatamente es la continuación del pasaje de la semana pasada, donde Jesús pronuncia la parábola del buen samaritano. Y precisamente dice que se le acercó un doctor de la ley, ¿verdad? Un doctor en escritura, un conocedor de la escritura, para ponerlo a prueba. Y de ahí que cuando le dice quién es mi prójimo, pues Jesús cuenta esta historia del buen samaritano. Pero la respuesta del doctor de la ley, que también es puesto en los labios de Jesús, es esa misma respuesta, y Jesús va a decir no hay mayor mandamiento que estos dos. Pues en esta respuesta habla del amor a Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Entonces muchos especialistas, cuando miran esta lectura continuada y hoy el pasaje de Marta y María, llegan a entender que pertenece al mismo, que Lucas los ha puesto ahí junto
para dar énfasis. ¿Qué significa el amor al prójimo? Que lo miramos con la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué significa el amor a Dios? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y ahí vemos a María, quien pudiéramos ver que es quien Jesús prefiere ese modelo. Eh, a lo largo vamos a ir mirando algunas cosas que son un poquito, que si no las comentamos, posiblemente pasen desapercibidas. El primer lugar es que nosotros conocemos a estas dos mujeres, que Juan en el capítulo 11 nos habla de ellas, pero precisamente nos habla de ellas en ocasión de su hermano, que es llamado Lázaro. Y casualmente Lucas no recoge a la presencia de Lázaro ni hace mención de alguna manera explícita de Lázaro. Eso es lo primero que desconcierta un poquitito. Segundo, desconcierta que también Juan nos ha dicho en dónde es el poblado. Pero Lucas no dice dónde es el poblado, nomás dice que iba caminando y entró a un pueblo. Todos sabemos, bueno, cuando hacemos la lectura atenta de San Juan, en el mismo capítulo 11 nos damos cuenta que Jesús solía ir, nos dice el evangelista que solía ir, que eran sus amigos, y el pueblo era Betania, ¿sí? Betania. Lucas lo omite. Algunos expertos han pensado que lo omite en cuestión de cronología. ¿Por qué? Porque Betania está muy cerca de Jerusalén, lo cual pondría que en este pasaje, aquí en el capítulo 11, Jesús ya estaría muy cerquita de Jerusalén. Y en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 9, versículos 51 y 52, Jesús comienza a caminar. Apenas llevamos un capítulo donde Jesús está caminando y está dirigiéndose hacia Jerusalén. Pero, y pareciera ser que la omisión que hace Lucas es para no como una omisión, vamos a llamarle, uh, que no se haya dado cuenta involuntaria, sino parece ser que es voluntaria para no distraernos del lugar como lo estamos haciendo aquí nosotros, ¿verdad? Eso es lo que creo que no quiere Lucas, que nos distraigamos del lugar, porque así, bueno, ya está muy cerquita de Jerusalén, pero más bien es cuando dice que lo pone en orden a la introducción de su evangelio, pues quiere ayudarnos a una manera lógica de encontrarnos con Jesús. Por eso, algunos expertos con esto que he dicho, pueden decir que estos pasajes Lucas los ha puesto con ese propósito para mostrar el amor. ¿Qué significa? El amor a Dios, ¿sí? Con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo su ser, y al prójimo como sí mismo. Pero Jesús comienza, de acuerdo a la pregunta del doctor de la ley, respondiendo quién es mi prójimo. Y ahorita, ¿cómo es el amor a Dios? En este mismo pasaje, la palabra y lo que está ahí en el fondo es que dice el texto que Jesús entró a un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Es una acción de hospitalidad. Y este es otro elemento también del cual tenemos que pararnos, porque la hospitalidad es una de las virtudes y una de las prácticas, podríamos decirlo incluso hasta como uno de los mandamientos, que yo pudiera decirlo así, uno de los mandamientos de los judíos. Los judíos tienen esa práctica de la hospitalidad. Para ellos es esencial ser hospitalarios. De tal manera que el libro, en la carta a los hebreos, va a decir, va a exhortar tanto esa práctica, esa virtud, que va a decir, porque algunos, como Abraham, sin saber, hospedaron al mismo Dios, hospedaron ángeles, ¿sí? Y habla, esa está en la conciencia del judío y también de su espera. Están esperando los judíos al Mesías, en cualquier momento puede llegar. Entonces, la práctica, la virtud de la bienvenida, de hospedar a alguien, es muy esencial en la práctica de su religión. Entonces, eso está haciendo aquí Marta. Está hospedando al mismo Jesús. Dice, lo recibió en su casa. Y habla que esta Marta tiene una hermana llamada María.
También no se hace énfasis si es quién es la mayor, quién es la menor. No se dice, pero los nombres aparecen allí perfectamente. Marta y María. Y nos dice que al recibir a Jesús, dice, María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Jesús llega a ese pueblo, Betania, desde la tradición de Juan. Marta lo recibe en su casa, parece ser que ella es como la dueña, de alguna manera, la representante de ese hogar. Y ahí vive con ella una hermana, que es María, y cuando Jesús llega, ella se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Esta manera de expresar a María allí es la expresión de un discípulo. Lucas está presentando a esta mujer llamada María como discípula, lo cual también, si ponemos atención, es algo un poquito, no puedo decir escandaloso, pero es sospechoso porque, en primer lugar, si es cierto que en el capítulo 8 describe que había algunas mujeres que acompañaban y ayudaban con sus bienes al quehacer de Jesús y sus discípulos, es la primera vez que presenta a una mujer escuchando atentamente en el papel de discípulo. El mismo Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos va a decir precisamente con esta expresión, va a poner en los labios de Pablo que él era discípulo de Gamaliel. Pablo va a decir que él creció a los pies de Gamaliel, lo cual significaba que era discípulo. Y ahora ve esas mismas palabras, a los pies. Vamos a escuchar aquí a María en ese papel de discípulo, en ese papel de la escucha atenta. Bien, con esos elementos creo que pueden pasar desapercibidos si no hacemos como un énfasis. Y entonces ya viene el drama. Hasta ahí nos han descrito qué ha pasado. Jesús pasaba, recibido Jesús en la casa de Marta. María está allí a sus pies, está siendo el lugar del discípulo, y entonces viene el drama. Versículo 40. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, ¿sí? Ahora, lo que siempre se asume aquí es de que Marta, de alguna manera, está preparando la comida, lo que se asume, como si él está en su casa, está preparando las cosas para servirle a Jesús. Se asume, mas el texto no lo dice de alguna manera específica, ¿sí? Explícita, no lo dice, nomás dice que ella estaba con los quehaceres de la casa. Se puede, y la tradición de la iglesia ha visto que está sirviendo, está preparando, lo que le ocupa es para servirle mejor a Jesús, ¿sí? De una manera más física, ¿sí? Como preparando la preparación de sus alimentos, podríamos decir, aunque no está explícitamente dicho aquí. Pero algo le pasa. Estaba ocupada con los quehaceres de la casa, se acerca a Jesús y le dice, Señor, el título, Señor, ¿sí? Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Aquí lo primero que vemos es que se acerca y si bien se acerca de una manera respetuosa, sí se queja. ¿No te importa que mi hermana me deje con todo el trabajo porque está ahí sentada escuchándote? El reproche es a los dos, es a Jesús por no de alguna manera dejar, ¿verdad? Que no enviar a su hermana a ayudarle y estar ahí entreteniéndose con ella, de alguna manera escuchándolo y Jesús hablándole en este diálogo, ¿sí? Y parece que la respuesta que Marta espera es que sí le importa, ¿verdad? Porque ni siquiera Marta espera la contestación de Jesús, inmediatamente continúa, le dice, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Y continúa, dile que me ayude. Dile que me ayude. Y aquí miramos otra vez ese énfasis. Ella dice, pues claro que sí te preocupa y a lo mejor estás descuidado también Jesús. De alguna manera culpa a Jesús de que Jesús es el que no se ha dado cuenta de que Jesús es el distraído, que están ahí en su plática,
¿verdad? Más que plática, que está en la escucha. María, que no habla de una plática, sino más bien habla de que Jesús está hablando como el maestro que está dando una lección, ¿sí? A María no solamente están ahí como, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las últimas noticias del pueblo? ¿Cómo has estado? No, Jesús está hablando y está en su papel de maestro, está en su papel. Y María está en el papel de discípula y le está escuchando. Y entonces, pero parece ser que esa experiencia a Marta le hace experimentar, que le hace sentir que Jesús está distraído y no se ha dado cuenta de que Marta de que ella está ocupada. Y entonces, como le ha indicado a Jesús, le pide, ¿verdad? Le dice, ¿no te importa? Pues claro que sí te importa, ¿verdad? Ya te dije. Entonces, pues dile. No va con María directamente a decirle, María, ayúdame, sino le dice a Jesús, ¿verdad? Le dice, dile que me ayude. Y de aquí surgen estas palabras bonitas, ¿verdad? Que dice Marta, Marta. ¿Por qué digo bonitas? Porque um, uh, más adelante va a repetir, mismo Lucas va a repetir esto en el capítulo 22, versículo 31, cuando va a prevenir a Pedro, va a prevenir a Pedro y le va a decir su nombre anterior, va a decir Simón, Simón, mira que el demonio me ha pedido zarandearte, pero yo he rogado por ti para que cuando tú salgas de esa zarandeada, eh, les ayudes de alguna manera a tus hermanos, ¿verdad? Edifiques a tus hermanos, les des testimonio a tus hermanos. Y le va a decir, Simón, Simón. Y aquí otra vez, por eso digo que es de una manera afectuosa, le dice Marta, Marta, no, Marta, Marta, así como de un reproche. No, Jesús nos hace entender el Evangelio que las palabras de repetirle el Marta, Marta es con mucho cariño, tal como le habló a Pedro. Como le habló a Pedro, Simón, Simón, mira que el demonio ha pedido permiso para zarandearte. ¿Sí? Y una vez que tú salgas de ahí, confirmes a tus hermanos, que sea la palabra más cercana. Y aquí dice, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Estas dos palabras, te inquietas y te agitas, después Jesús las va a utilizar, ¿sí? La inquietud y la agitación, en el griego más bien es te preocupas y te distraes. Es lo que el griego puede hablar un poquito más puede decir un poquito más, y de alguna manera ese te preocupas y te distraes, podríamos decirlo incluso, eh, te causa ansiedad y, y esta parte que es y te distraes y te agitas, tiene mucho que ver con el enojo y te enojas, ¿sí? Esa, esa distracción te lleva a enojarte. Y ese es como el contexto y ese es como el espíritu parece que se está aquí moviendo en este evangelio. Le dice, te inquietas y te agitas, ¿sí? Te molestas, te pones ansiosa. Y dice, por muchas cosas, con todos los quehaceres de la casa. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte. Una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte, ¿sí? Entonces aquí estamos mirando que, vamos a regresar un poquitito allá al texto, para ir poniendo ya las cosas, cuando otra vez vamos a centrarnos otra vez en María. María, quisiera citar alguna cosa importante, porque en el pasaje de Lucas, capítulo 9, versículo 35, si lo tenemos ahí, como lo tenemos muy cerquita, podríamos inmediatamente acceder a él. Capítulo 9, versículo 35, nos va a hablar de la transfiguración de Jesús y las palabras que se escuchan, dice, desde la nube se oyó entonces una voz que decía, este es mi hijo elegido, escúchenlo, escúchenlo. Esto es lo importante, y María lo eligió y dice que escuchaba la palabra. ¿Qué está haciendo? ¿Está amando a Jesús? ¿Está obedeciendo a la voz que se abrió del cielo, que nos damos cuenta que es la voz del papá, la voz del Padre? ¿Sí? Y también algo que
que no lo pudimos leer en la liturgia de los domingos, pero que, y de hecho lo saltamos, pero que Jesús lo ha dicho en este mismo capítulo 10, y me gustaría que lo leyéramos, capítulo 10, versículo 23 y 24. Como está ahí cerquita, podemos hacerle esta lectura. Y dice, es la parte que nos brincamos, de cuando se leyó el pasaje de los que envía 72 discípulos, regresan muy felices y después se acerca este hombre, doctor de la ley, y nos saltamos unos versículos en la lectura de los domingos, y dice el 22, dice: todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Sí? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces podríamos ahí estar ya hablando que Jesús está hablando ¿de quién? Del Padre. Cuando Jesús está hablando, Él está compartiendo la experiencia de quién es el Padre, de quién es el Padre a María, y eso es ser discípulo, eso es el discipulado, escuchar de los labios de Jesús acerca de su Padre. Que es precioso ¿verdad? Cuando lo leemos así descubrir estos enlaces con la misma escritura. Y después el versículo 23 dice: después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, y aquí viene una palabra que me encanta: felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Sí? Esta me emociona esta parte, porque María no tan solo es la discípula. En primer lugar, es la oportunidad de poder mirar en Jesús, esa oportunidad de escuchar a Jesús, de saber del Padre, y eso le da la felicidad. Por tanto, podríamos estar hablando de qué significa este amor a Dios. ¿Qué significa el amor a Dios? El amor a Dios se manifiesta en la bienvenida que le podamos dar en nuestro corazón, en nuestras vidas, en una total bienvenida, ¿sí? En una aceptación total, de tal manera que te sientas a sus pies y te pones a su disposición. Como el discípulo va a ser el siervo, ¿sí? Voy a utilizar una palabra fuerte, como el esclavo, no bajo la dictadura o una mente absurda y caótica de quien manda, de quien ordena, del dueño, sino esta disponibilidad, esta esclavitud, esta servidumbre del Dios que performa nuestras vidas, que las transforma, podríamos decir, de esa manera. Pero sí se habla de hacerse siervo, de ponerse en toda una disponibilidad profunda. Y entonces así es como estamos mirando que María está haciendo exactamente lo que en la transfiguración el Padre dijo, que escucharan a su Hijo. Y también se da cuenta de la oportunidad de escuchar, ¿sí? De la bienaventuranza de escuchar, ¿sí? Lo que profetas no pudieron escuchar, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos ahí descubriendo qué está haciendo, María. Ahora, vayamos a las palabras de Jesús. Cuando esta Marta va y le dice: Señor, ¿no te das cuenta que me ha dejado con todos los quehaceres de la casa? Y Jesús le contesta. Estas palabras son importantes, las que hemos estado diciendo, que las palabras que Jesús utiliza son claves, porque dice: te inquietas y te agitas, ¿sí? Y esas palabras ya las hemos escuchado un poquito antes, porque la escuchamos con la parábola del sembrador, ¿sí? Cuando él sale a sembrar. Fíjese, ahí vamos a ir al capítulo 8, versículo 14, capítulo 8 del mismo Lucas, atrásito, y vamos a leer esa parte
y el versículo 14 dice lo siguiente, precisamente en la parábola del sembrador. Va a decir, otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo el 100 por 1. Y en el versículo 7 dice, otra cayó entre las espinas, y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. ¿Sí? Y cuando va a explicar en el versículo 14, dice, lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Nuevamente, el contexto es que Jesús está hablando, Jesús está dando esa semilla que está cayendo en las tierras, diferentes tierras, y ahí se apunta como María es esa tierra fértil que recibe a toda la palabra de Jesús. Pero Jesús le dice, Marta, tú estás muy preocupada. Las preocupaciones de esta vida van a acabar por ahogar mi palabra. Lo que tú estás escuchando, esta distracción, va a llevar a que se sofoque mi palabra. Y mi palabra es la única que da vida. Después vamos a mirar un poquitito adelante en el capítulo 12, si gustan conmigo ahí, hoy los ando haciendo que vayamos a la Biblia, para allá y para acá adelante, pero creo que esto es fascinante porque nos permite ver de alguna manera más cercano que esta interpretación, esta lectura atenta que estamos haciendo, no es algo que surge de mí, una invención, sino que tiene una lógica interna en el mismo texto. Y ahí en el capítulo 12, versículo 22, va a hacer unas advertencias en contra de la ansiedad y de las preocupaciones. Capítulo 12, versículo 22, y después vamos a leer el versículo 25 y 26. Dice, después dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se inquieten por la vida, pensando qué van a comer, ni por el cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿Sí? De ahí que pudiéramos decir que, aunque no dice explícitamente, que María está preocupada por los alimentos para Jesús, aunque no lo dice explícitamente, pero cuando utiliza esta palabra Jesús, andarse preocupando qué van a comer, que hay una palabra que nos alimenta que es más importante que la misma palabra, que el mismo alimento físico. Yo hago un poquito la pausa aquí antes de ir mirando que se nos está acabando el tiempo, porque muchas veces, especialmente aquí en este ambiente de Estados Unidos, pues eso es lo que desafortunadamente ahoga la palabra de Dios. Mucha gente se ve forzada a trabajar, unos porque pues los horarios aquí son así, se trabaja todos los días de la semana, eso es en primer lugar. El segundo, pues porque pues yo creo que como seres humanos, lo he dicho en otros momentos, nos gusta mucho la vida cómoda, tener muchas cosas cómodas. Y entonces para poder pagar todas nuestras comodidades, pues necesitamos trabajar, ¿sí? Que queremos pues algo cómodo, pues que la mujer tenga su propio carro, que el hombre tenga su propio carro, que el hijo, que ya es un adolescente, que tenga su propio carro. Hay que pagar aseguranzas, ¿sí? Hay que pagar, en fin, pues de ahí podemos mirar. Y a veces la preocupación del qué comer y del qué vestir ahogan y hacen que las cosas de Dios, la escucha sea lo último que podamos meter en nuestras vidas. Y el versículo 25 y 26, a lo mejor esto lo dejo para la homilía, ¿verdad?, de este domingo, y dice, ¿y quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un instante el tiempo a su vida? ¿Sí? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede agregar un instante? Marta, muchas cosas te inquietan, te preocupan. Una sola cosa es la importante y esa es la que ha elegido María y nadie se la va a quitar. Entonces, esa es la mejor manera de poder recibir y de honrar a Dios, dándole la bienvenida. Termino. Me gustaría también estos elementos utilizarlos en la Eucaristía, porque ir a misa ya en sí mismo ya es un amor a Dios. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía
como María nos sentamos como discípulos a los pies de Jesús y Jesús es el que nos habla. Esa es nuestra fe, que cuando una lectura es proclamada, leída, no es la persona que lo ha leído, sino es el mismo Dios que en ese ámbito sacramental es quien nos habla directamente a nosotros, que no son historias, que no se leyó la Biblia de algo ya antiguo y viejo, sino que es Jesús mismo, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo, quien se dirige a nosotros de esa manera concreta y nos habla el corazón. Entonces, de esa manera, ir a la Eucaristía en sí mismo nos hace mostrar que amamos a Dios, que somos el discípulo, de esa manera de darle la bienvenida a Jesús, a Dios a nuestras vidas. Y un segundo elemento, después Él es el que se, como en la última cena, se quita el manto para servirnos y nos sirve la mesa. Él se hace nuestro servidor, después Él nos da la bienvenida a nosotros. En este intercambio tan hermoso, primero nosotros lo acogemos a Él, le damos la bienvenida en la escucha atenta de su palabra y después Él nos da la bienvenida y nos invita a la mesa y nos las prepara. Me encantaría mucho que pudieran ustedes continuar con esta lectura y la primera lectura sería genial que se pudiera leer con esto que hemos platicado, cuando Abraham recibe misteriosamente a estas tres personas que es Dios mismo y les sirve a la mesa y como recompensa de alguna manera se le anuncia la llegada finalmente del Hijo que tanto esperaban. Muchas gracias a todos por su atenta escucha y los invito no tan solo a quedarnos con esto, sino sobre todo vivenciarlo en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos mirándonos hasta pronto, sobre todo en la Eucaristía.